Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. Tenemos el agrado de comenzar juntos una nueva carta. Para nosotros una bendición, un privilegio y también, en cierto aspecto, una grande responsabilidad el poder dar lectura a la palabra de Dios. Y la expectativa emana de cuán grandiosa es la palabra de Dios. Realmente fue escrita hace muchos años, inspirando Dios a personas, hombres, y continúa teniendo la exacta misma vigencia y poder para transformar vidas. Por eso que nosotros hoy queremos comenzar a hacerlo, una carta del Nuevo Testamento, el libro a los Filipenses. No vamos a reparar en introducciones o detalles, vamos a ir directo al texto para cada día crecer en mayor sencillez y responsabilidad en que la palabra nos hable y dejar de hablar nosotros. Bueno es que el hombre escuche a Dios. Dios tiene consejo para compartirte, amigo o amiga. Él te instruirá. Dejemos, empezando por mi propia vida, los que están escuchando, dejemos de querer aconsejar a Dios. Recibamos su consejo. Tendremos bendición. Libro de Filipenses, Nuevo Testamento, capítulo número 1. Nuestra propuesta, avanzar en los primeros 11 versículos. Daremos lectura a ellos. Si podemos, haremos breve comentario. Si no, quedará para la siguiente instancia. Dice así la palabra de Dios, versión Reina Valera. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, en otras series, en otras cartas que hemos compartido públicamente, nos estaremos apoyando en una consideración del texto un poquito más literal en cuanto a su traducción. Comienza el versículo 1 así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, los que estando en Filipos, con episcopos y diáconos. Lo primero que tenemos en el texto que es los autores humanos del mismo. Nuevamente, al igual que el resto de los 65 libros que comprenden las Sagradas Escrituras, junto a este, los 66 en total, autores humanos, pero el autor intelectual, Dios, a través de su espíritu, inspirando a estos autores humanos que ya vamos a ver quiénes son. Por ende, tú que hoy escuchas o lees, tienes la certeza que todo el contenido de estos 4 capítulos serán la palabra de Dios para tu vida, con vigencia, con poder, como lo decíamos en la introducción. Ahora, ¿quiénes son los autores humanos a los que Dios inspiró para redactar esta carta? Hace casi 2000 años, un poco menos de 2000 años, Pablo y Timoteo. Pablo para nosotros es conocido, hemos trabajado en dichas cartas
anteriormente en otras series que hemos grabado, apóstol del Señor Jesucristo, maestro a los gentiles. Pero vamos hoy a considerar brevemente este segundo nombre que aparece, el nombre Timoteo. El nombre mismo nos da una consideración de quién es este varón. Timoteo, que proviene de dos palabras griegas que conforman la idea de ¿qué? De alguien que le rinde honor a Dios. Este hombre fue dispuesto para rendir honor a Dios. Así que Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, un maestro nuestro de los gentiles, junto a un varón que le rinde honor a Dios. ¿Cómo le rinde honor a Dios? Más adelante en el texto se nos va a dar detalles de la práctica de vida de este varón llamado Timoteo. Pero, ¿cómo se le rinde honor a Dios? Aquí mismo, en el primer versículo, con lo que sigue. Siervos de Cristo Jesús. ¿Sabes cómo rindes honor a Dios? Sirviendo a Cristo Jesús. Al creer al Evangelio de la gracia de Dios, somos convertidos en siervos y siervas, hombres y mujeres de Cristo Jesús. Así le rindes honor a Dios. Timoteo y Pablo rendían honor a Dios sirviendo a Cristo Jesús. ¿Eres tú un servidor de Cristo Jesús? Bien por ti, bien por todo aquel que sirva al Señor Jesús rindiendo honor a Dios. A todos los santos en Cristo Jesús, los que estando en Filipos, con episcopos y diáconos. La segunda porción del versículo 1 nos da ¿qué? Nos da el grupo receptor de la carta. En este caso, un grupo del primer siglo, pero tú en la región que te encuentres, sin temor alguno, puedes modificar esta región, Filipos, por la localidad en la que tú te encuentras. Nosotros estamos hoy aquí congregados en un pequeño balneario del departamento de Maldonado de la República Oriental del Uruguay, el balneario de Piriápolis, al sur del continente americano. Nosotros podríamos utilizar o modificar esta palabra Filipos por a los que están, a todos los santos en Cristo Jesús, los que estando en Piriápolis, que es la localidad de donde se está realizando esta grabación. Tú haz lo mismo. ¿Por qué? Porque esta carta no es exclusiva para este grupo de hermanos del primer siglo, tiene el mismo significado para todo hermano, toda congregación de redimidos por Dios en cualquier localidad de cualquier época de la historia. O sea que sabemos de dónde proviene la carta, de dos siervos de Dios, Pablo y Timoteo, quienes rinden a Dios honor sirviendo a Cristo Jesús. Sabemos a quienes va dirigida la carta, a los santos en cualquier localidad. ¿Quiénes son los santos? Los que fueron apartados por y para Dios a través del Evangelio. Cuando alguien crea el Evangelio de la gracia de Dios, es apartado por Dios y para Dios, para que sirva a Dios. Es santo por haber sido santificado a través de ese mensaje de salvación. ¿Con quiénes? Con episcopos y diáconos. ¿Qué son estos dos grupos de personas? Episcopos tiene la idea de sobrevedor o de pastores, de ancianos, y diáconos es este grupo de colaboradores en el ministerio, ministradores, servidores públicos en la iglesia del Señor. Estos servidores que ministran los misterios de la verdad de Dios, la palabra de Dios, y que están asistiendo a los pastores, a los ancianos en todo lo que concierne a el servicio público, el ministerio público en la iglesia. Tenemos que avanzar porque tenemos muchos versículos por delante y ya tenemos muy poco tiempo. Dice así el versículo número 2. Propósito de la carta. Vimos emisarios, vimos receptores, vimos la localidad, muy brevemente, a la cual fue dirigida. Nosotros lo pasamos a la nuestra. Y ahora, ¿cuál es el fin de la misma? Gracia a vosotros y paz. Esta carta tiene para ti, como otras cartas que anteriormente hemos leído, darte gracia y paz. Gracia es ese donativo, ese favor, ese obsequio, y paz. Paz que sabemos ya no de la palabra griega, sino de la palabra hebrea, que se conoce como shalom, tiene la idea de algo pleno. Algo sin carencia, el plan de Dios para su vida. Gracia y paz, pero ¿de dónde viene esta gracia y paz que todo ser humano quiere? No hay nadie que no quiera favor y plenitud, estar pleno. Gracia y paz, ¿de dónde? De Dios, Padre nuestro,
y de Kyrios Jesucristo. La gracia y paz no provienen de ninguna fuente sino del Dios vivo y verdadero. Dios el Padre y su Hijo Jesús, el Cristo, el cual es Kyrios. Muy importantes las palabras que usó el Espíritu Santo. Jesús es Cristo, que habla de la idea de Salvador, de Mesías, pero Jesús es más que también Señor, Kyrios. O sea, Jesús es tanto Salvador de los creyentes como autoridad de los creyentes. Por eso es que somos sus siervos, como se había dicho en el primer versículo. De Jesús el Cristo el Salvador, de Jesús el Señor y del Padre nuestro Dios, obtenemos ¿qué? Gracia y paz al leer esta carta. ¿Qué motivación? ¿Qué impulso para leer los 4 capítulos que tenemos por delante, ¿no? Que nos va a llevar algunas semanas, lo que fuese. Obtener gracia y paz. Todo lo que diga esta carta traerá gracia y paz. Y advertimos, vendrán algunos versículos que algunos van a sorprender del plan de Dios a nuestras vidas y que Dios ha dispuesto que nos toque experimentar en esta tierra. Pero incluso esas cosas difíciles serán gracia y paz de Dios. ¿Sí? Muy bien, bueno, vamos al versículo número 3. ¿Qué dice? Luego de esta breve introducción, dice así el apóstol Pablo junto a el rendidor de honor a Dios Timoteo: agradezco al Dios mío en toda memoria de vosotros. Y esto es lo adecuado a imitar. Claramente estos 2 hombres, unimos también a Timoteo, tenían una posición, una función de liderazgo, de guía, de ejemplo en la iglesia. Claramente esto es aplicable a aquellos que nos bendicen en cada localidad como pastores, como ancianos, pero es aplicable a todo creyente, hombre y mujer. ¿Qué acción? La de presentarse en oración al Padre Dios con acción de gracias por los hermanos y las hermanas. Es acción adecuada, buena, traerá fruto de bendición. El agradecerle a Dios por cada hermano y cada hermana en oración. El cambiar los minutos de la vida vana y pasajera de cosas que no edifican, de pensamientos que turban, de afanes, ansiedades, y ya hablaremos de eso, nos va a hablar este texto más adelante, turbaciones, impurezas, lo que fuese, de minutos que van a desperdicio de nuestra mente, cambiarlo ¿por qué? Acciones de gracias por cada hermano y cada hermana. ¿Y cuántos hermanos y hermanas tenemos para dar gracias, verdad? Todos los que tengas en la localidad en la que estás, todos los que has conocido en otra localidad, e incluso los que ni conoces, agradécele al Padre por cada uno de los hermanos y las hermanas. El apóstol Pablo va a expandir la gratitud y nos va a empezar a presentar razones de dicha gratitud. Pero ¿cómo sigue con el 4? Que dice así: siempre en toda súplica mía por todos vosotros, con gozo la súplica haciendo. O sea que las oraciones con gratitud a Dios el Padre por los hermanos eran continuas. Por eso utiliza esta frecuencia, siempre. No eran esporádicas, no eran una temporada sí, varias temporadas no. Siempre Pablo oraba. Pero hay algo más. Lo hacía con súplica. Esto demuestra una necesidad urgente. No con holgazanería, no con displicencia. Con urgencia y con necesidad suplicaba gratitud y algo más. Se gozaba al hacerlo. Hay regocijo en la persona que le ora al Padre, que le ora en gratitud, que se acerca en gratitud. Ya llegarán, no nos impacientemos, ya llegarán las dificultades y las vicisitudes de la vida. Esta carta nos va a enseñar de las múltiples dificultades terrenales. Hay algo antes que todo eso: agradecer, regocijarse. ¿Por qué? En este caso por hermanos y hermanas. ¿Por qué por hermanos y hermanas? Incluso con las múltiples carencias que tienen. Por la gloria de Dios redentora en Cristo Jesús, que ha salvado a tal, a cual, al pequeño, al anciano, hombre, mujer. Y el apóstol Pablo está gozándose, regocijándose, agradeciendo por la obra de Dios en cada hermano y cada hermana. Qué bueno es vivir cada día de esta manera. En nuestro tiempo, invertirlo bien en oración, en súplica, en gozo, en gratitud por cada hermano.
Ahora sí vienen algunas descripciones de la práctica de estos hermanos en Filipo y esperemos que sea la práctica en cada localidad en la que estamos, de esta gratitud de Pablo. Él va a empezar a presentar las razones del accionar de los hermanos. 5. Por la coinonía vuestra en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La gratitud y el regocijo de Pablo y de Timoteo a Dios el Padre por los hermanos de Filipos, en parte porque es la coinonía. ¿Qué es esa palabra coinonía que muchos deben conocer? Común unión. Una unión común de los hermanos con algo. ¿Con qué? Con el Evangelio. ¿Has creído tú al Evangelio de la gracia de Dios? Si lo has creído, gloria a Dios por ello. Pero si lo has creído, no ha sido solamente un mensaje que se te dijo una vez, al cual tú dijiste, sí, amén, creo, me arrepiento de mi estado de pecado, creo en el Señor Jesucristo que murió y resucitó por mí. No es solamente un mensaje que has creído una vez, es una palabra a la cual sos unido. El Evangelio no es simplemente un mensaje que alguien recibe una vez y dice sí, acepto, o algún tipo de declaración personal. El Evangelio es la palabra del Dios vivo, permanente, vigente, a la cual somos unidos y somos copartícipes y tiene injerencia en toda nuestra existencia. Por eso Pablo alaba, agradece a Dios por la participación, la unión de los hermanos al Evangelio. Por eso utiliza la palabra coinonía. Son unidos al Evangelio. No es simplemente, oh, yo creí al Evangelio. Bien, hay que creer al Evangelio la vez que se nos anuncia, pero hay que ser unidos al Evangelio. Una vez que creemos, somos unidos al Evangelio. Participamos en el Evangelio. Ya veremos cómo participar. Pero hay una unión al Evangelio de la gracia de Dios. Nadie verdaderamente alumbrado, nadie que realmente haya creído el Evangelio, pasa a ser indiferente al Evangelio. Lo creí y lo guardé por allí en un cajón, en un baúl, y ahora he continuado mi vida. Incorrecto, no ese es el plan de Dios. El que crea el Evangelio es unido al Evangelio. ¿Cómo sigue? Con el versículo 6. Habiendo sido persuadido, o sea, Pablo y Timoteo son persuadidos o convencidos de ¿qué? De esto mismo. Que el que habiendo comenzado en vosotros obra buena, la completará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, si somos estudiantes precisos y hemos aprendido que sos unido al Evangelio, no solamente sos creyente al Evangelio, sos copartícipe del Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios hace algo. ¿Qué hace? Una obra completa en el creyente. No una obra defectuosa, ni una obra que no va a quedar culminada. El Evangelio que creemos de una vez y para siempre y que continuamos creyendo cada día, el Evangelio obra en los creyentes. El que participa de esta gracia salvadora en Cristo Jesús, en este mensaje de salvación, el Evangelio, Dios hace algo en él. Hace una obra de transformación que Dios va a culminar. Y esto es parte del gozo y de la gratitud de Pablo. No tenemos el tiempo, pero no nos alcanzaría, igual si tuviésemos mucho tiempo, nos alcanzarían las palabras para decir lo magnífico de este versículo. Quisiéramos alentar a que cada uno lo destaque. Puede destacarlo en la escritura, pero más bien destáquelo en el corazón y en la mente. A ti que estás escuchando y a lo que te están rodeando, que tú estás viendo, ves tus propias carencias y ves, muchas veces es más fácil ver las carencias del hermano y la hermana que tenemos al lado, que dice, oh, este hermano, esta hermana, que tal carencia, tal acción. La palabra de Dios no dice eso de tu hermano y de tu hermana. La palabra de Dios dice que ¿qué? El que comenzó una buena obra en tu hermano, en tu hermana y en ti, ¿qué va a hacer? Ese que la comenzó la va a completar. Y ese que la comenzó no tiene errores. No es un edificador con falta de conocimiento, es el sabio Dios. El sabio Dios que nos hizo partícipes del Evangelio, ¿qué va a hacer? Va a completar la obra a los que creyeron al Evangelio. Está garantizado. Y la va a completar hasta un día importante.
hasta el día de Jesucristo o el día de Cristo. Es un día que aquí en este libro se nombra en más de una instancia y es el día de el encuentro con el Señor y del día del examen del Señor y del galardón de los creyentes en base a las obras que ellos hayan hecho luego de haber creído al Evangelio. Día de celebración, un día muy importante, un día al cual aguardamos con esperanza, con expectativa, un día en el cual el Señor nos va a presentar ante Él mismo de una manera adecuada. Una manera adecuada, ya vamos a ver en este mismo texto, en esta misma instancia, cuál va a ser esa manera. Pero, ¿cuál es el aliento? No importa en qué circunstancia estemos, no importa las vicisitudes presentes, si hemos creído al Evangelio, si somos copartícipes del Evangelio, la obra comenzada de parte de Dios va a ser culminada. No quedará caduca. No habrá alguna instancia como pasan con las edificaciones terrenales. No habrá crisis económica, no habrá inclemencias climáticas que hagan que la obra se destruya o que la obra quede sin hacer. Esta obra buena ha de ser completada en ti, hermano, que estás escuchando, pero lo que te están rodeando. Así que agradece por tus hermanos. Cambiemos la queja, cambiemos la murmuración, ya se nos va a hablar de eso más adelante, y agradezcamos porque el que comenzó una buena obra en nuestros hermanos ha de completar la buena obra. Esta obra está calificada como buena. ¿Se acuerdan cuando el libro de Génesis, los que conocen las escrituras, hablamos? El libro de Génesis empezó a detallar de parte de Moisés la creación de Dios. ¿Qué destaca Moisés? Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Dios es un arquitecto y un constructor de cosas buenas. Y esa palabra buena no la minimices. Bueno es algo que no tiene defecto. Es algo adecuado. Dios hace lo adecuado. Y ha comenzado una obra en ti adecuada y esa obra la va a completar en ti y en cada uno de tus hermanos. Bueno, ha pasado casi nuestro tiempo y tenemos mucho por delante. Vamos a el 7. Dice así. Tal como es justo a mí esto sentir, la idea de sentir es pensar también, dos palabras intercambiables. Me es justo a mí esto sentir o pensar acerca de todos vosotros, desde que tengo en el corazón a vosotros, en ambos, en las cadenas mías y en la apología, o sea, defensa y confirmación del Evangelio, coparticipantes conmigo de gracia todos vosotros. El apóstol Pablo piensa esto, siente esto acerca de la obra que el Señor va a completar en los hermanos en Filipo, hermanos a los que él tiene en lo profundo de su ser, y ya vamos a ver cuán profundo en el siguiente versículo. Y aquí nos da la primera descripción, que hoy no vamos a profundizar, pero sí la semana que viene, de la condición en la que se ha encontrado este hermano al escribir esta carta. Tenemos un anticipo de la situación que se expande en el libro de los Hechos que registró el evangelista Lucas en el capítulo 16. ¿En qué condición se encontraba Pablo? Ya vemos, cadenas. Y tú puedes empezar a aprender o a pensar que qué cadenas es semejanza de prisión. Un hermano privado de libertad escribe esta carta y en ese contexto. Pero no vamos hoy a profundizar eso, lo dejamos para la semana entrante, cuando Pablo empieza a describir su situación propia, particular. En las cadenas mías, ¿qué pasa? En la apología o en la defensa y confirmación del Evangelio, coparticipantes conmigo de gracia, todos vosotros sois. O sea que los que tienen comunión en el Evangelio también participan ¿en qué? En la confirmación y en la defensa del Evangelio. Eso está sucediendo en ellos, pero ellos participan de confirmar y defender el Evangelio. El Evangelio debe ser defendido. Y más que nunca debe ser defendido en nuestra generación, porque el mundo va en contra del mensaje de la cruz. De esta locura que es el mensaje de la cruz, pero para los que creen, poder de Dios, poder de salvación. Hay que defenderlo al Evangelio, y para defenderlo tienes que participar del Evangelio, lo tienes que haber creído y tiene que ser realidad en tu vida. Hay que defenderlo en la predicación, hay que defenderlo en la administración, hay que defenderlo en la oración, hay que defenderlo en el servir a los que anuncian, por ejemplo, este siervo, y asistirlo en cosas que nos va a contar hacia el final del libro, en las necesidades de varones y de hermanos y hermanas que tengan respecto del Evangelio. Eso llegará más adelante. Todos coparticipamos en el Evangelio de una manera u otra. Nadie puede decir, oh, a mí no me tocó el tema del Evangelio, yo soy de otra rama. ¿Quién enseñó eso? Todos coparticipamos del Evangelio. Dice así, 8. Porque testigo
mi Dios. O sea que esto es un tema serio lo que va a contar. Porque cita un testigo. Recuerden, en cualquier litigio, en cualquier situación judicial, testigos son presentados que declaren acerca de una situación. Pablo cita un testigo en este tema. A Dios, el creador de los cielos y la tierra, el veraz. Ese Dios es testigo de Pablo. ¿De qué? En la manera deseo a todos vosotros en entrañas, o sea, órganos de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Cito a Dios como testigo del amor que tengo por vosotros. ¿De dónde emana el amor? De los órganos, las entrañas. ¿Qué significa? De lo más profundo del ser. Las partes más profundas de mi ser, desde ahí los amo. Los amo realmente en Cristo Jesús. Este hermano que escribió esta carta y que va a decir cosas importantes más adelante es alguien que te ama a ti. Aunque llegamos nosotros más de 2000 años después, o casi 2000 años después de los días de este hermano, nos ama con un amor entrañable, que sale de las entrañas, de los órganos, de lo profundo de nuestro ser en Cristo Jesús, de lo profundo del ser de Pablo, de Cristo Jesús. Y esto oro, que el amor vuestro, ya sabemos del amor de Pablo, pero Pablo ora para que el amor de Filipos, de la congregación allí, aún más y más sobreabunde. ¿Qué significa que el amor sobreabunde más y más? Que exceda los límites. Dicho sea de paso, en cuanto al amor, el amor agape, el amor de Dios, no hay límites. Nadie llega a un punto de decir, oh, esta jornada ya amé demasiado, las horas que restan no voy a amar. O incluso, esta temporada me excedí en amor, me toca la siguiente temporada sin amor. No existe tal declaración. El amor es algo que debe de marcar nuestra vida. Pero antes de que nuestra mente vaya a la posición inadecuada, debemos de ponerle parámetros al amor. Porque el mundo nos malenseñó acerca del amor como un cúmulo de emociones o sentimientos de caricias, besos, recitar poemas y canciones. Ciertamente hay una parte emocional de nuestro ser, así nos creó Dios, y hay parte de afecto y lo que fuese. Pero no es esto lo que tiene en mente el apóstol Pablo. ¿Cómo ha de sobreabundar o exceder los límites del amor en nosotros, Pablo? La pregunta es muy buena, la respuesta está aquí, no ha de ser inventada. El texto lo va a decir en el 9, segunda mitad. En conocimiento y en discernimiento, o la idea es entendimiento. El amor ha de sobreabundar en la congregación en Filipo y ha de sobreabundar en esta congregación en Piriápolis y en cualquier localidad del mundo, en conocimiento y en discernimiento de la verdad, porque fuera del conocimiento y el discernimiento de la verdad del Evangelio no hay amor, hay perversión del amor, hay una mala interpretación del amor. El amor está definido en la verdad, no en emociones o en sentimientos pasajeros. Por eso Pablo quiere que el amor sobreabunde a través del conocimiento y del discernimiento o el entendimiento de la verdad. ¿Cómo sigue? Con el 10. ¿Con qué fin vamos a discernir o conocer la verdad? ¿Para crecer en qué? En un rango intelectual. Para que cada uno se exalte a sí mismo de qué capaz es o qué inteligente es. De ningún modo, mira, aquí te lo va a decir. Este amor en conocimiento en verdad tiene el fin de qué? Para que aprobéis las cosas siendo excelentes o superiores, para que seáis puros e irreprensibles, y la palabra es irreprochables, para el día de Cristo. El amor que sobreabunda en conocimiento o en discernimiento de la verdad tiene el fin de que el discípulo apruebe lo superior o lo excelente, que es el plan de Dios y el consejo de Dios. Para que al aprobar lo excelente, el individuo sea transformado por la gracia de Dios a irreprensible, irreprochable,
para el día de Cristo. Es la segunda vez que cita lo mismo, el día de Cristo. Nótese que esto está muy presente en el escribir de Pablo. El día de Cristo, que es lo que aguardamos los creyentes. Y a ese día hemos de llegar irreprensibles por la obra de Dios, pero la obra de Dios que Él va a completar es a través de transformar el entendimiento, dándonos discernimiento, dándonos conocimiento de su verdad y convirtiéndonos en aprobadores de lo mejor, ya desechando lo malo. Eso es alguien completo, maduro, alguien que ama, no alguien que anda en perversión, haciendo lo que quiere, haciendo lo que el mundo dice, sino alguien que aprueba lo mejor, el consejo de Dios. El consejo de Dios nos vuelve irreprensibles, nos vuelve sin mancha, no hay acusación posible para aquel que aprueba lo que Dios ha dicho como bueno y lo que Dios ha dicho malo. Eso que Dios dice malo, lo rechazan, no lo quieren en su vida. Dios imparte este conocimiento y la oración de Pablo es que cada uno de nosotros crezcamos en un amor así. ¿Amas tú a tu hermano o a tu hermana conociendo la verdad? ¿Discriminando lo bueno de lo malo para tu hermano? O sea, el consejo de Dios. Porque fácil es aplicar el amor del mundo. ¿De qué? Oh, hermano, lo que tú quieres hacer, si te hace feliz, hazlo. Eso es fácil. ¿Por qué? Porque no trae ninguna lucha, ninguna situación de dificultad. Pero la parte buena y el amor bueno, ese que sobreabunda y sobrepasa límites, es siempre ir en pos de lo que Dios dice que es bueno para la vida de mi hermano. Primero para mi propia vida, para no ser un hipócrita, y luego para la vida de mi hermano. Y compartirle eso a un hermano o hermana, amándolo en base a la verdad, determinando, discriminando y aprobando lo bueno que Dios ha determinado, diferenciando las cosas, no llamando a todo bueno, sino llamando bueno a lo que Dios dice bueno, llamando malo a lo que Dios dice malo. El Espíritu Santo inspiró a un siervo antes que Pablo, Isaías, a declarar que los postreros tiempos serían en los que se iba a transgiversar esa realidad. Y el mundo que iba a hacer, iba a llamar a lo bueno de Dios malo, y a lo que Dios determinó como malo lo iba a llamar bueno. Eso no es amor, eso es perversión. No nos halle el día de Cristo, queridos, habiendo sido perversos, declarando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Un amor real, un amor que sobreabunda y sobrepasa límites, es el que puede discernir, el que puede diferenciar y el que puede aprobar las cosas superiores, las excelentes cosas de Dios. ¿Para qué? Para que el Evangelio, para que la gracia de Dios, para que el Espíritu Santo nos convierta en irreprensibles, irreprochables para el día de Cristo. ¿Cómo culmina todo esto? Con el versículo número 11. Dice así: habiendo sido repletados con frutos de justicia que a través de Jesús Cristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuán es importante que aprobemos lo mejor? Es tan importante como el resultado de la buena aprobación. Cuando conozco la verdad y apruebo la verdad, Dios que va a producir por su gracia y su espíritu en cada uno de nosotros, repletarnos de algo. Frutos de justicia. Somos completados, repletados de frutos de justicia. Para eso fuimos creados en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras, en frutos de justicia. Y esos frutos de justicia son por medio o a través de alguien, Jesús Cristo. No tenemos duda alguna que el Espíritu Santo inspiró a Pablo y a el siervo Timoteo ¿a qué? A recordar una enseñanza del Evangelio de Juan, la vid verdadera. Si bien en esos días Pablo, conocido como Saulo, no era seguidor, discípulo de Cristo, quizás él como fariseo lo escuchó o se lo contaron luego más adelante al apóstol Pablo, no es relevante el cómo, pero hay una clara conexión entre esto que Pablo va a decir con la enseñanza de la vid verdadera. ¿Qué enseñó Jesús en la vid verdadera? Que él era la vid verdadera, que los discípulos que somos los pámpanos. Y que todo pámpano es puesto ¿para qué? Para que lleve fruto, y mucho fruto, y el fruto permanezca. ¿De qué fruto habla? De justicia. Hemos sido unidos a Cristo para que produzcamos frutos de justicia. Ya veremos con qué fin.
aquí hacia el final de este versículo vamos a saber cuál es el beneficio que traen esos frutos de justicia, hacia quién son dirigidos. Pero el medio, destáquese, por el cual los frutos se producen, ¿cuál es? Jesús Cristo. Por ende, el ser humano, quien sea, pequeñito o el gobernador de la república más grande, de la nación más grande de esta tierra, que no obre a través de Cristo Jesús, no produce frutos de justicia. Los frutos que tiene son de injusticia, él lo sepa o lo ignore. Hay un solo medio o una sola fuente para que estos frutos se manifiesten. Fruto de justicia, Jesús Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí, ¿qué hace? Lleva mucho fruto. Y luego, hacia el final de esa enseñanza, estamos citando el Evangelio de Juan en el capítulo 15, esa enseñanza de la vida verdadera. Luego, hacia el final de dicha enseñanza, Jesús dijo esto: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Y qué había dicho anteriormente? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Por ende, el fruto de justicia con el cual seremos repletados al ser transformados por el Evangelio de la gracia de Dios, transformando nuestro discernimiento, nuestra mente, para probar lo bueno y practicar lo bueno y agradable a Dios. El fruto de justicia es para la gloria y alabanza de Dios. Dios es glorificado y es alabado cuando los creyentes al Evangelio son transformados por el poder de Dios y producen fruto de justicia a través de Cristo Jesús, el Redentor de nuestras almas. Por eso Dios se va a abocar y está abocado en completar su obra en medio nuestro, esa obra de convertirnos en irreprensibles e irreprochables a través de Cristo, porque es glorificado y alabado Dios cuando producimos frutos de justicia por medio de Cristo Jesús. Y está garantizado que van a ser. Fruto va a haber, dijo un hermano. Fruto va a haber porque estamos plantados en la vid verdadera, la cual es Cristo. Por medio de Jesucristo, frutos de justicia. ¿Estás tú en Cristo? Si la respuesta es no, amigo, te animamos, te alentamos y hasta te exhortamos y rogamos: vuélvete hoy arrepentido de tu estado de pecado, creyendo en Cristo Jesús, para que seas unido a Él y para que por medio de Él tu vida sea una vida productiva, pero de frutos de justicia, para gloria y alabanza a Dios Padre. Hemos comenzado la carta a los Filipenses, gloriosa carta. Gracia y paz para los que la lean. Y nuevas cosas nos va a enseñar el Espíritu Santo, por eso llegará la semana entrante, si Dios lo permite. Mientras tanto, el Señor les bendiga.